los templos principales, tanto de Teotihuacán, allá entre los años 1 de nuestra era al 650, que es lo que dura Teotihuacán en su desarrollo, 650 años, ¿verdad? Vemos cómo algunos edificios como la Pirámide del Sol ya mencionada, como la Ciudadela, van a tener el carácter de centros del universo. Entonces, esa planificación en 4 grandes, digamos, cuadrantes de la ciudad, marcado por los ejes de las avenidas a los rumbos del universo, es decir, el norte, el sur, el este y el oeste, ¿verdad? Tienen ese punto de conjunción, como decía, en la Pirámide del Sol, en los primeros años, allá por los años 100, 150 de nuestra era, y posteriormente va a pasar hacia el año 200, 250, ese centro del universo se va a desplazar un poquito al sur, a la Ciudadela. Entonces, en la Ciudadela es donde entonces ya se va a establecer nuevamente este edificio o templo de la serpiente emplumada o de Quetzalcóatl, que ahora va a ser el centro precisamente del universo, porque ese era el papel que jugaban estos edificios, ser centro del universo, digamos, de estas ciudades, ¿no? Cada uno de estos pueblos, en este caso los teotihuacanos, consideraban pues que ese era el centro universal, su propia ciudad, ¿no? Esto va a pasar posteriormente a Tenochtitlan. Teotihuacán, al ser destruida y abandonada hacia el año 650, sin embargo, va a saberse, pues, por tradición oral, porque se veía que habían esculturas tiradas por allí, porque se veían los grandes montículos arqueológicos que el tiempo ya había ido cubriendo. El hecho es que los pueblos posteriores a Teotihuacán se dan cuenta que allí hubo una gran ciudad. Tenochtitlan no surge por sí sola, no es que al mexica se le hubiera ocurrido hacer su gran templo, etcétera, sino que hay toda una tradición del centro de México en que ellos van a retomar a través digamos, de la cuestión oral, a través de lo que están observando en Teotihuacán y demás, van a tomar mucho de aquella cultura, como ya hemos visto, ¿no? La orientación de la ciudad, determinados dioses más o menos similares, el hecho de que hayan fincado Teotihuacán como el lugar donde van a hacer su quinto sol. Imagínense la importancia de un pueblo que ve su origen en Teotihuacán. El mexica lo que está haciendo es eso, es decir, nuestro dios Quetzalcóatl crea al hombre a partir de lo que ocurre en Teotihuacán entre estos diosesillos que habían estado tratando de convertirse en soles, ¿no? Entonces, la importancia es fundamental. Y entonces decidieron buscar una materia, una mejor materia para crear a los hombres. Este dibujo que están viendo es una acuarela de Diego Rivera, que para quien el Popol Vuh era algo así como su libro de cabecera. Entonces pintó aquí el origen de los hombres verdaderos, por eso se las traje además para darla a conocer. Con ayuda de algunos animales, los dioses consiguen una materia mucho más valiosa que la madera y el barro. Entonces, algunos animales, la zorra, el cuervo, etcétera, consiguen de un lugar que se llama Pachil y Cayalá granos de maíz. Los traen a los dioses y una pareja de semidioses que se llaman Ixpillacoc e Ixmucané muelen el maíz para hacer unas bebidas, un maíz líquido y un maíz sólido con lo que van a hacer al hombre. Entonces construyen al hombre y ahí lo ven ustedes hecho por Diego Rivera, que puso de un lado los peces, de otro las plantas, los animales, y puso aquí a un hombre, a varios hombrecitos y a un hombre y a una mujer. Pero el texto dice que los dioses formaron primero 4 varones, o sea, ninguna mujer, 4 varones. Ya que los hubieron terminado, les preguntaron,
Bueno, nos reconocen quiénes somos nosotros, y esos 4 varones les dijeron a los dioses: claro que los reconocemos, nosotros vemos todo, entendemos todo, somos absolutamente poderosos y perfectos, claro que los entendemos. Entonces los dioses dijeron: bueno, ahí ya nos equivocamos otra vez, porque si estos son perfectos, no nos van a venerar, no nos van a dar de comer. ¿Qué hace el hombre frente a los dioses? O sea, los ritos. El mito cosmogónico que les platiqué hace un rato dice que los dioses crearon a los hombres para que los veneraran y les dieran de comer. Si los dioses no comen, se mueren. Hay textos que dicen que nos presentan a un Dios gimiendo y llorando porque se siente moribundo porque no le han dado de comer los hombres. O sea, vean qué concepto de Dios es tan diferente del concepto judeocristiano, por ejemplo, ¿no? Al Dios se le tiene que dar de comer, las materias sutiles, todo esto. Y los ritos tienen como finalidad eso. Todos los ritos son para mantener a los dioses y para mantener al universo en pie. O sea, la acción del hombre hace que el universo siga existiendo. ¿Sí? Si el hombre no venera a los dioses y no hace ritos para ellos, el mundo se acaba. Un poco vanidosos los mayas y todos los mesoamericanos, porque en el pensamiento judeocristiano el hombre es un pobre ser que no tiene ninguna influencia, porque Dios es todopoderoso, absoluto, eterno e imperecedero. O sea, del hombre no depende nada. Dios lo creó por amor, por generosidad, pero no para que le diera algo a él, ¿no? Entonces vean qué concepto de los dioses tan distinto. La ciudad está orientada con fines calendáricos para registrar el ciclo de 260 y el ciclo de 365 días, es decir, el calendario adivinatorio y el agrícola. Las cuevas también nos van a hablar de ese registro del paso del sol y de los diferentes ciclos del tiempo. Por ejemplo, Eduardo Matos Moctezuma encontró varias cuevas atrás de la pirámide del Sol, al igual que años atrás el profesor Rubén Cabrera lo hizo. Y al excavar estas cuevas que están de hecho son artificiales, son excavadas por los teotihuacanos en el Tepetate, se dieron cuenta que habían colocado los teotihuacanos lajas de pizarra en posición vertical que serían como marcadores del tiempo. El sol penetraba desde el cenit y entonces con estos marcadores podían registrar ciclos, repito, de 260 y 365 días. Lo mismo pasa con la arquitectura, con las medidas, con las distancias entre un edificio y otro o con el tamaño de las construcciones. En el siglo XIX, en época de Maximiliano, Ramón Almaraz fue a Teotihuacán y él propuso por primera vez que el metro teotihuacano andaría alrededor de 80 centímetros. ¿No? Nuestro metro tiene 100 centímetros. La medida teotihuacana se aproximaba mucho más a lo que es la vara castellana. Lo más impresionante es que demostraron que en Teotihuacán, como entre los mayas, como entre los mexicas, también había guerra endémica y también había sacrificio humano. La violencia siempre está ahí, es lo que caracteriza a nuestro género, al género humano, ustedes lo saben. En fin, hasta aquí, digamos que es una recapitulación de lo que sabemos sobre las creencias de la visión del universo, muy rápidamente visto, que no lo informan, no las fuentes escritas, hago hincapié en eso, sino la cerámica, la escultura, la pintura mural, el urbanismo, la arquitectura, las medidas, las cuevas, etcétera. En el Perú, el enfrentamiento entre los conquistadores, sobre todo entre el clan de los hermanos Pizarro y luego los Almagro, dieron lugar a una serie de
guerras intestinas entre conquistadores, las famosas guerras civiles del Perú. Esa polaridad extrema del Perú encontró solución a partir de la gestión, repito nuevamente, del virrey Francisco de Toledo, 1569 a 1581, en coincidencia con la consolidación de la monarquía hispánica en otros horizontes. En los Andes centrales, tanto los virreyes como los prelados y hasta los mismos religiosos, sobre todo los jesuitas, parecen, ellos sí, haber ejercido una vigilancia más ajustada y más sistemática de la cristianización a partir de los años de 1570. Y a ello coadyuvó la mayor unidad política, lingüística y religiosa del mundo heredero de los incas. Es decir, hay una combinación de condiciones. Por un lado, este sustrato incaico y andino anterior a la dominación de los incas, que es política, lingüística y religiosa, ¿verdad? Y a partir del virrey Toledo, una vigilancia más ajustada, más sistemática que la que se podía haber ejercido en Nueva España. Hay que reiterar que en Nueva España, aquí, las órdenes mendicantes alcanzaron una fuerza enorme y diferenciada a la vez. Su autonomía de jurisdicción, su libertad de expresión, fueron juzgados por los obispos como crecientemente anómalos en el seno del orden social. De hecho, los obispos en Nueva España no lograron reducir los privilegios de esos imperios de los mendicantes, sino muy tarde, hacia 1670 y en adelante. Como repito, contaron los frailes con el apoyo en general de los virreyes. En el Perú, cuando comenzaba la conquista, ya Nueva España había experimentado un primer momento de evangelización geográficamente muy diferenciado. Y de hecho, lo podemos corroborar por una sola cosa. Ustedes están conscientes, y estoy segurísimo de ello, de esta geografía de las órdenes religiosas mendicantes en Nueva España, de conventos e iglesias en Morelos, en Hidalgo, en los actuales estados de Morelos, de Hidalgo, de Michoacán, ¿verdad?, de Querétaro, de Guanajuato, etcétera, llenos, salpicados de conventos, iglesias del siglo XVI, magníficos. Ese fenómeno no se dio en Perú, ¿no? En vano podemos buscar y buscar y buscar por todo el Perú, ¿verdad? El mismo fenómeno cultural, arquitectónico, no lo hay. Y esto refleja tanto la más temprana, original evangelización de Nueva España, ¿verdad?, como la fuerza que alcanzan en este virreinato esas órdenes. Son gracias a estos santos protectores que las ciudades no son destruidas. ¿Recuerdan? No hay seguros de vida, no hay seguros contra incendios, contra robos, ¿no? Eso no existe. Los únicos que protegen y aseguran son los santos, ¿no? San Francisco y Santo Domingo tenían características que los ligaban a Jesús directamente. San Francisco había recibido los estigmas. Santo Domingo había recibido la leche directamente del pecho de la Virgen. Eso, la lactación de Santo Domingo lo hacía entonces hermano de leche de Cristo, ¿no? San Agustín no tenía ninguna de esas historias. Los agustinos crearon esta imagen. A San Agustín recibiendo ni más ni menos que un chorro de leche de la Virgen y un chorro de sangre de Cristo, ¿no?, directamente a su boca, ¿no? Con eso se equiparaba a San Francisco y a Santo Domingo, que eran las órdenes que sí tenían este antecedente milagroso que no tenía San Agustín. Como ven, estas creaciones son creaciones retóricas, que para la época son tan importantes como si fueran verdad. La retórica
crea discursos que son válidos porque son discursos que acercan al hombre a la divinidad. Sin estos discursos, la divinidad no estaría relacionada con el hombre. Y por eso los discursos retóricos de los santos son discursos que para nosotros nos parecen de risa. Somos seres escépticos, hijos de la Ilustración y del siglo XIX. Para la época eran totalmente reales. Uno de los grandes santos milagreros del mundo colonial fue este santo agustino llamado San Nicolás Tolentino. Ahora ya nadie se acuerda de él. Pero muchas ciudades lo juraron como patrono, sobre todo contra terremotos. ¿Sí? Aparece siempre con una pequeña tortolita en un plato, porque dice la leyenda que le ofrecieron, estaba en ayuno, le ofrecieron una tortolita muerta y cocinada, ¿no?, para que comiera, y él, antes de nada, todavía no veía que era una tortolita, bendijo el plato y la tortolita salió volando viva, ¿no? Este milagro asocia entonces a San Nicolás Tolentino con los taumaturgos. El culto a las reliquias va a ser un culto fundamental también para la nueva religiosidad. Y recuerden, las reliquias son pedazos de cuerpo, pero también pueden ser paños, pueden ser pedazos de hábito, pueden ser objetos de la más variada índole, siempre que estuvieran en contacto con los santos. Incluso hay reliquias por contacto. Si yo pego una reliquia, pego a una reliquia un objeto, pego un pedazo de trapito al trapito que representa el hábito de San Francisco, ese pedacito de trapito se convierte en reliquia. ¿Sí? Por eso las reliquias se multiplican. Por eso hay tantas astillas de la cruz de Cristo, que serían para formar un bosque de cruces. Y sin embargo, son reliquias de contacto. Los indígenas creían que tenían poderes, pero no estamos convencidos que realmente tenían poderes. Bueno, en el siglo XVI los frailes sí estaban, en toda la colonia, sí estaban convencidos de que tenían poderes, pero creían que esos poderes eran derivados del poder del demonio, ¿no? Creían que detrás de las deidades había fuerzas demoníacas que les concedían los poderes que les atribuían. Entonces, pues la Iglesia siempre se valió de numerosos medios, ¿verdad? Y uso esa palabra medios que hoy usamos, ¿no? Hoy hablamos de los medios y pensamos en la televisión, en el radio, en los periódicos, etcétera. Bueno, la Iglesia en su momento tenía sus medios. ¿Y cuáles eran los medios? Era la palabra oral, a través de la prédica, a través de las lecturas que se hacían, por ejemplo, de las vidas de los santos, a través de los sermones, a través de la doctrina. Estaba la palabra escrita, que está en los catecismos, en las vidas de los santos, etcétera. Y estaba la imagen, ¿no? Ya lo decía el doctor Rubial la semana pasada, cómo realmente se usó la imagen también como una manera retórica para inculcar las ideas que la Iglesia pues quería promover, y entre ellas pues muy decididamente pues esta idea del bien y del mal. Para las mujeres, la coquetería, la vanidad, todo esto pues era muy mal visto y muy pecaminoso. Me parece que también está tocando un instrumento, el beber bebidas alcohólicas, bueno, todo lo que tenía que ver con los placeres terrenales. Por supuesto, los placeres sexuales, bueno, esto ni se diga, ¿no? La castidad fue uno de los valores más inculcados a los fieles, y lo que se consideraba la concupiscencia era algo que se consideraba realmente pecaminoso, ¿no? Realmente, desde las relaciones sexuales únicamente eran aceptadas dentro del matrimonio y con fines realmente de procreación.
Entonces, bueno, pues vemos cómo una serie de situaciones eran consideradas pecaminosas y contrarias al camino, digamos, propensas para el camino de la perdición. Ahora ustedes me van a preguntar, bueno, ¿todos los novohispanos se comportaban así? No, obviamente no. Obviamente eran los ideales que la Iglesia trataba de imponer y bueno, las personas habrán tenido una vida más o menos, digamos, llamémosle normal, con los placeres normales que solemos tener los seres humanos, pero muchas veces seguramente con la conciencia pues inquieta, preocupante, y pues lógicamente una de las ideas que había detrás de todo esto pues era que la religión constituía un freno social, ¿no? Era un freno que muy probablemente pues sí contribuyó a que hubiera cierto orden y que pues no se cometieran tantos excesos en muchos campos que a lo mejor pues podrían haber realmente causado pues problemas sociales fuertes. Resaltar algunos momentos y valores históricos que hay en la plástica colonial, en la pintura. Eso es lo que vamos a ver ahora, no solo la parte de la pintura religiosa, sino ciertos detalles que se pusieron ahí con una intención histórica muy interesante. Es tan importante Santa Rosa que yo he registrado más de 100 obras escultóricas y de pintura. No hay ninguna otra imagen de santa que tenga esa cantidad de representaciones. Y es que no solamente las representaciones se refieren a su santidad religiosa, a su personalidad religiosa, sino que se refieren a su valor como santa americana. El sentido providencialista anhelaba más santos, pero que fueran ya originarios de aquí, de América, de la Nueva España, que ya no siguieran llegando de Europa, porque esos ya habían llegado pues todo lo que teníamos aquí. Entre 1554 y 1654 hubo 17 candidatos a santidad aquí, relacionados con América, entre españoles, criollos y una muchacha negra, una criolla negra, de la cual hay un retrato interesante, por cierto, en España, en Salamanca, en uno de los conventos de monjas, ahí tienen un retrato de esta candidata a santidad, que era una muchacha negra de Perú. Solo de estos 17 candidatos, solo se canonizaron en el siglo XVII, el 14 de abril de 1671, se canonizaron 2, entre San Luis Beltrán, español, y Santa Rosa de Lima, criolla de Lima. No la aceptaron igual que los dominicos. Los dominicos la desarrollaron toda, pero los franciscanos al principio no aceptaron esa representación, la aparición, no la presentación. Pero entonces pasa el tiempo y en 1667 más o menos, en que Correa pinta esta pintura, la mandan a Valladolid, a España, a la comunidad franciscana. Los franciscanos de aquí la mandan a los franciscanos de España,
pero ¿saben qué añaden una cosa? Añaden en la pintura la figura de un fraile franciscano que se ve hasta la extrema izquierda. Ahorita hay un detalle, porque miren, sí, aquí está. Esa es una figura de más, porque están todos los elementos tradicionales de la aparición, su márraga arrodillado, las gentes que lo acompañaban, el padre Díaz, bueno, todo eso está, lo normal, esto es lo normal, lo que siempre vemos, pero no, ¿por qué? Dije yo, ¿por qué tiene que estar aquí? Pues es que es un franciscano que llevó como el mensaje de decir, yo también, los franciscanos de México ya también estamos aceptando este culto. Seguramente esa es la razón por la que se ve allí a San Francisco, porque no hay otro motivo. Él representa la orden, y la orden llegó allí a Valladolid, a la comunidad franciscana, para darles la satisfacción de que los franciscanos de México ya aceptaban también el culto guadalupano. Ven, estos detalles que aparecen en las pinturas son muy interesantes, y es que la pintura colonial pues era el principal lenguaje. Entonces, si nosotros nos ponemos a estudiarlas con más detenimiento, vamos encontrando detalles históricos o que nos revelan parte de las acciones sociales e históricas de ese momento. Don Edmundo dejó un despacho que le dejaba muy buen dinero y se fue con un cargo de investigador al Archivo General de la Nación, en el que ganaba muy poco dinero, pero en el cual realizaba su vocación. Bueno, esta vocación consistía en advertir al hombre en la historia. Y el hombre ha tenido distintas preocupaciones en la historia. Lo que él advirtió, de lo que él se fue percatando en los numerosos testimonios que revisó en el archivo, pues era la vigencia de la religión, de ese afán de salvación eterna que tenían los hombres del tiempo virreinal. La mayoría de los documentos que él veía en el Archivo General de la Nación de la época virreinal, y veía eso. De tal manera que se sensibilizó, advirtió que el hombre de la época, de las épocas que él veía en el archivo, pues no era el hombre ansioso de ganancias y de éxitos terrenales, sí lo sabía, pero la preocupación religiosa estaba ahí. De tal manera que él fue muy sensible a eso y empezó a procurar hacer ver esa vigencia, y en su obra escrita, en las primeras evidencias que tenemos ya de su obra escrita como historiador, pues advertimos cómo él fue consciente de esa realidad. Y esto ocurre allá por los años 1936-1937. Y lo que dice O'Gorman, por parecido que sea lo que vemos en la utopía de Tomás Moro a la organización de los hospitales y de las comunidades de Vasco de Quiroga, ¿verdad? Bajo esa luz del dogma católico, debió pues examinarse el ideario de la utopía de Tomás Moro, de Santo Tomás Moro, porque O'Gorman decía Santo Tomás Moro, ¿verdad? Este sería además su deseo, a riesgo de lo contrario, ¿verdad? Si es de lo contrario, no se comprenderá el alcance de la obra de Tomás Moro. O'Gorman hizo una antología de Fray Servando Teresa de Mier muy interesante en 1945, lo siguió estudiando, y en 1981 aparecieron 3 volúmenes publicados por la Universidad Nacional que se llaman El Heterodoxo Guadalupano. Son los primeros 3 tomos
de las obras completas de Servando Teresa de Mier que todavía no se han acabado de publicar. Lo que Edmundo Gorman estudió en estos 3 volúmenes del heterodoxo guadalupano es el discurso guadalupano de Servando Teresa de Mier. El primer volumen es un estudio sistemático de O'Gorman muy interesante, y los otros 2 volúmenes son la reconstrucción guadalupano. ¿Qué es lo que fue pensando Servando Teresa de Mier para componer el famoso sermón de 1794? ¿Qué es lo que le ocurrió después al analizar su pensamiento críticamente? Porque tuvo que verlas, se las vio negras, ya ven que lo encarcelaron, lo mandaron a España, etcétera, etcétera, y allá siguió estudiando el problema. Y acabó convencido de que, pues, lo que había dicho se montaba sobre una leyenda.